Veo que algunos estaban ya ansiosas, ansiosos, estaban preguntando, no habíamos iniciado. Bueno, buenas tardes, para algunos más temprano, para otros un poquito más tarde. Buenas tardes, darles la bienvenida a todas y a todos desde la Diplomatura en Educación en Museos de la Universidad Abierta Interamericana en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Les damos la bienvenida a esta webinar, decirles, bueno, algunos me conocen, otros no, quizás, nos hemos encontrado en otros encuentros, vaya la redundancia. Soy Silvana Lobay, directora de dicha diplomatura, y hoy lo que nos convoca es este encuentro participativo junto a 3 de las profesionales integrantes del equipo docente, que hoy nos hablarán sobre museos, entornos de bienestar y vida en común. Voy a hablar brevemente sobre las 3 compañeras, las 3 colegas aquí presentes. Ellas son Florencia González de Langarica, licenciada en Museología con formación en Artes; Joana Palmeiro, licenciada en Museología, arte educadora y artivista; y Paulina Guarnieri, especialista en Educación con maestría en Gestión de la Cultura. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta propuesta? Esta propuesta tiene, un poco pensando, ¿no?, ya camino a su origen en el tema que este año nos plantea el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, ¿no? Como cada año, el 18 de mayo, comenzamos con las celebraciones bajo una temática, y en este 2023 es museos, sostenibilidad y bienestar. Y con respecto a esto, el ICOM lo que expresa es que los museos contribuyen de un modo u otro, de manera fundamental, al bienestar y al desarrollo sostenible. Y lo menciona en reiteradas oportunidades, y lo hace también, menciona y pone atención en las comunidades, habla de ellas, ¿no? Y dice que los museos pueden contribuir de distintas y de muchas maneras al logro de los objetivos de ese desarrollo sostenible al que alude, ¿no? Al logro de ese desarrollo sostenible que lo podemos hacer, ¿no? Porque ellos dicen lo pueden hacer, a mí me gusta hablar en plural, lo podemos hacer, ¿no? Porque estamos en los museos, desde el apoyo a lo que tiene que ver con las cuestiones del orden climático, el tema de la inclusión que tanto hablamos y a la vez hacemos, hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. Y en esto señala que todos los museos tenemos un papel que desempeñar, ¿no?, en configurar, en crear futuros que sean sostenibles por medio de lo que siempre hacemos en los museos, los programas educativos, las exposiciones, las actividades con nuestras comunidades o junto a nuestras comunidades, las investigaciones, ¿no?, entre tantas otras acciones, y también que tienen que ver con la función del museo, ¿no? Y enfocado en las Naciones Unidas, habla en 3 puntos o en 3 objetivos que son importantes, por eso tiene que ver también con esta temática, con lo que se va a hablar, que es la salud y el bienestar mundial, la acción por el clima, la vida en la tierra, ¿no? Y para ir cerrando, decirles que desde las últimas décadas del siglo XX, y también en lo que va parte del siglo XXI, el tema del desarrollo sostenible está entendido como un proceso y también como un propósito que viene destacándose en la agenda a nivel global por la iniciativa de diferentes o de diversos actores de la geopolítica mundial, ¿no? Y en este caso, mencionar el programa Ibermuseos por todo lo que viene desarrollando y poniendo especial atención en este tema,
y que dice que el desarrollo sostenible permea los campos de las políticas globales, pero también las regionales y las locales, ¿no? Y hablando de instituciones, ¿no? Menciona principalmente a los museos, ¿no? Con la intención de que contribuimos a los cambios necesarios que atendemos al bienestar humano y a la supervivencia del planeta. Aquí me detengo un momento para repartir la palabra entre mis compañeras, para que ellas puedan, ¿no? A partir de estos términos y a la vez conceptos como sostenibilidad, bienestar, bien común, ¿no? Las comunidades, puedan dar su mirada brevemente y luego yo pueda pasar, ¿no? A hacerles una pregunta y ellas puedan responder a partir de sus propias experiencias. ¿Quién inicia? Bueno, hola. Gracias, Sil, por las presentaciones y por estos puntapiés que estás dando. Me quedo con varias cosas que estuviste diciendo en tu presentación. ¿Qué lugar ocupamos los museos, ¿no? En todo esto? En el bienestar, en el bien común. Y cómo podemos, no solamente desde los museos, traccionar lo que siempre decimos que es una transformación social, sino también dar la vuelta y ver cómo los museos se pueden transformar a partir de estas temáticas que vamos a trabajar hoy. Yo pienso, recién estaba como anotando algunas cosas, especialmente si se habla de bienestar, también hay que considerar el malestar. Y quiénes son las personas que acceden a un bienestar hoy, y de qué bienestar estamos hablando, y qué malestares existen actualmente en las sociedades, y cómo podemos trabajar para que esos malestares no existan o sean menos. Por otro lado, también lo del bien común, la vida en común. Eso como que nos da un puntapié de lo comunitario. La vida en común es compartir y habitar con otros. Y en ese sentido lo pienso como contraposición a lo individualista, al individualismo que está tan presente, sobre todo últimamente, en las sociedades neoliberales, capitalistas, que sobre todo arrasan con los recursos naturales, humanos, devastando todo, y desde un bien común, justamente desde una vida en común, cómo nos podemos oponer a ese individualismo. Eso era como lo que quería decir. Bien. Florencia. Pues yo, bueno, ¿qué tal? Gracias, Sil, hola a todos, a todos. Bueno, yo también me gustó un poco lo que trajo Joy, porque justamente me parece que hay algo en relación a, digamos, por un lado vos lo mencionabas, Silvana, que el contexto, digamos, si bien el museo en los últimos años, en los últimos 50 años, está centrado en el componente o en la dimensión del humano, cada vez más fuertemente, también hay algo de la relevancia de las instituciones, que tiene que ver con revisarse un poco a los desafíos de las agendas actuales, o sea, a la crisis climática, a la pandemia, a los fenómenos migratorios, a la violencia, o a cualquier fenómeno de violencia, de racismo. También en las innovaciones tecnológicas o digitales, que un poquito, digamos, dan cuenta de que son instituciones bastante porosas, y en donde yo pensaba, bueno, ¿cómo aparecen esas agendas del presente en relación a esta idea de bienestar, ¿no? Creo que por un lado, esa idea de bienestar tiene que ver sobre todo con adoptar como algo que estamos viendo en muchos fenómenos y en muchos proyectos de iniciativas desde las instituciones y desde los colegas que trabajan principalmente en el ámbito de la educación, en museos, o de las prácticas comunitarias,
que tiene que ver con adoptar estos enfoques de derecho, con reconocer esa diversidad humana. Más que nada, creo que la palabra bienestar yo la asocio principalmente con la necesidad de agenciar un poco los derechos, las necesidades de la ciudadanía, también reconocida como sujeto político, digamos, ¿no? O sea, el bienestar y ese malestar que mencionaba yo y que me encanta, tiene que ver con como poder, operar también desde ese lugar, ¿no? Para cualquier ciudadano para el cual el museo puede ser un espacio para algo, ¿no? Por otra parte, también creo que el bienestar también demanda para todos los que trabajamos en museos como una pregunta en relación a cómo producimos lo simbólico. La palabra sostenibilidad, por ejemplo, que también está asociada a bienestar, y que es una palabra compleja, nunca sabemos bien qué diferencia hay entre sostenibilidad y sustentabilidad, las buscamos en internet, en el diccionario, no las seguimos entendiendo. Para mí también tiene que ver con revisar como esos sistemas de valores, ¿no? Que entendemos, cómo pensamos los recursos, cómo pensamos la idea de continuidad, digamos, también esta necesidad de ejecutar con responsabilidad lo que tenemos, lo que hay, digamos, ¿no? Los ecosistemas, de alguna manera, cómo aparece el componente de lo económico también, que no es nada menor, porque la palabra sostenibilidad es hermosa, pero vivimos en un mundo en el que todo es finito, digamos, ¿no? Son finitos los recursos, somos finitos los humanos, digamos, ¿no? Y nuestro planeta también. Con lo cual hay una pregunta acerca de cómo queremos conectar de alguna manera la idea de la vida en común, y qué cosas ponernos de acuerdo sobre qué cosas son importantes. También creo que es un desafío al momento de pensar cómo aparece la sostenibilidad. Yo creo que principalmente yo traje como algunas preguntas que yo me hacía para darle lugar también a Pau, que antes, como este nuevo contexto bastante complejo, pensar en algún punto de qué manera, por ejemplo, las instituciones culturales entran a formar parte como una política de cuidado de bienestar, ¿no? O qué alcance puede tener o sea, ¿por qué no hablamos de felicidad o de malestar también en los museos? Si son refugios, si son alivios, si son contención, si son contenido, si aparece como el procesamiento de traumas a partir de la pandemia, que todavía sigue siendo algo a lo que le seguimos pagando, digamos, una deuda muy grande en nuestros cuerpos, en nuestros sistemas de trabajo, ¿no? Y si se modificaron en algún punto esos rituales y esas formas como de habitar, ¿no? Esos espacios. Esas son preguntas en relación al bienestar, que también tienen que ver con la idea de salud como algo del orden mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, dejo ahí y veamos cómo conectamos el resto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pauli, Bueno, ¿tenés el micrófono apagado? Lo tengo prendido. Ahí está. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Voy a ser breve porque quería comentarles a todos que junto con aquí las compañeras seleccionamos algunos ejemplos específicos como para pensar sobre estas preguntas, como para ver cómo se puede poner en práctica, cómo existen buenas prácticas hoy en día que pueden llevarnos a pensar en cómo podemos de alguna manera materializar este tipo de propuestas que tenemos y que a veces pueden resultar muy abstractas. Propuestas a veces muy pequeñas, pero muy significativas, a veces propuestas de grandes instituciones. Y también me parece muy interesante decir propuestas críticas muchas veces, propuestas que desestructuran algunas de las cuestiones que tenía instalada el museo como un dispositivo de poder, que rompen con los relatos que estaban construidos, que permiten sumar otras voces, que permiten cuestionar qué es el patrimonio, y quiénes son, de alguna manera, como podría decir Rancière, quiénes tienen derecho, digamos, a decir, a ser escuchados, etc. Entonces me parece que en esta cuestión en el cómo, digamos, cuáles son las estrategias a través de las cuales, y por eso me parece muy interesante pensarlo a través de ejemplos prácticos, realmente construimos con otros, creo que ahí está la diferencia entre cuando repetimos quizás muchas cosas que se vienen haciendo en los museos desde hace mucho tiempo, pero donde muchas veces esas formas de inclusión tienen que ver con sumar a las personas a un discurso que ya está establecido, donde no tienen de alguna manera ni voz ni voto, ni posibilidad de cuestionarlo, para construir otro tipo de relatos y otro tipo de experiencias donde esa constitución inicial del museo se tiene que poner en duda.
tiene que de alguna manera deconstruirse para que pueda aparecer una otra cosa, y pueda existir una apertura, digamos, más allá, y otro tipo de relaciones más allá de sus paredes. Entonces, bueno, no quiero sumar mucho más a esto, simplemente esto como palabras iniciales, y quizás a través de los ejemplos lo vamos a ir viendo más concretamente. Bueno, wow, cuántos conceptos que fueron dejando, ¿no? Y miren que hemos charlado antes de esto y cuántas cosas van saliendo. Bueno, prometí que no me iba a ir del eje, pero bueno, van saliendo, es increíble cuántas cosas se contraponen, ¿no? Hasta, ¿no? Cuando uno habla, bueno, esto que decís, Florencia, de sostenibilidad que no sabemos por ahí, bueno, de hecho se ha venido discutiendo durante años y años, y creo que se sigue discutiendo qué significa que algo sea sostenible, que tiene que ver la sostenibilidad o sustentable, en qué términos lo hablamos, pero de hecho se han buscado sinónimos y bueno, y se da vueltas y hay un listado de hecho de palabras que conjugan, ¿no? Con esta sostenibilidad de la que hablamos, y hay bibliografía, de hecho, escrita haciendo referencia a estos estudios sobre este tema, ¿no? Con acuerdos y desacuerdos, ¿no? Importantes sobre esto, ¿no? Este bienestar y malestar, ¿no? También del que habla Joy, me parece también, ¿no? Esta conjugación en las instituciones, museos, el conjugar el bienestar-malestar en lo intro, en lo institucional, hacia adentro, ¿no? Que transitamos, que también lo aludiste, Florencia, porque es algo que también vivimos y sobrevivimos a ello, y nos pasa en toda la región. Y bueno, también esto de qué tanto bienestar vivimos los trabajadores y las trabajadoras de museo, ¿no? También eso es algo que también hablamos. Qué tan sostenible en el tiempo es el bienestar hacia adentro de las instituciones, en las instituciones nuestras, y qué hacemos, ¿no? para ese bien común también, para después poder trabajar con nuestras comunidades. Bueno, interrogantes, creo que vamos a tener muchas más preguntas, como decimos siempre, que respuestas a todo. De todas formas, creo que en esto quiero destacar que hay 4 dimensiones que tanto Florencia como Joana y Paulina van a poner en relevancia ahora en esta charla, en esta continuidad de la charla, ¿no? Pero a partir de ahora en estos museos, entornos de bienestar y vida en común, por medio de estas experiencias que van a ir contando, donde van a hacer foco, ¿no? En lo ambiental, en lo cultural, en lo social y también en lo económico. Y la pregunta que les planteo y que ustedes bien conocen es: ¿qué pueden aportar los museos en los debates del presente, en la construcción de saberes también, y la puesta en práctica de acciones que contribuyan al bienestar y la vida en común? Esa es la pregunta para responder las 3, con sus experiencias, sus propias experiencias, y decirles a nuestros compañeros, compañeras, colegas que están participando del encuentro, que pueden hacer preguntas en el chat, dejarlas allí, y que tomaremos algunas de ellas, veremos el tiempo que nos queda, 1, 2, 3 preguntas para cada una de las compañeras, Florencia, Joana y Paulina, que puedan responder. Bueno, gracias. Bueno,
Soy la primera en la presentación, entonces si quieren arranco yo. Respondiendo un poco las preguntas, estas disparadoras que lanzaste recién, Sil, con ejemplos, porque también, bueno, estaba pensando en todo lo que fueron diciendo Flor y Paulina recién, y con esto me quedé pensando en la palabra sostenibilidad y sustentabilidad, y por qué a veces nos resulta también un poco ajeno a nosotros desde Latinoamérica, quizás. Porque estaba pensando que también hay mucho eslogan europeo y términos que tenemos como que apropiarnos a veces, bueno, esto del bienestar, de la vida en común, y quizás desde Latinoamérica ya se está proponiendo hace un montón de tiempo, y a veces hay que incluso revisar y ni siquiera estar pensando en innovar, sino en mirar hacia atrás, y cuál es justamente el bagaje que traemos desde Latinoamérica. Y muchas veces pienso, nada, desde Europa se proponen un montón de cosas, los objetivos de desarrollo sostenible, y desde Latinoamérica a veces estamos como, ya estamos haciéndolo, ¿no? No tenemos que implementar nada, sino que simplemente tenemos que seguir luchando y resistiendo como lo hacemos hace muchísimos años. Entonces eso pensaba, como que quizás a veces nos resultan ajenas algunas palabras o cosas porque no están situadas dentro de nuestro propio contexto. Y hablando de situar dentro del propio contexto, quería hablar de este ejemplo del museo donde yo trabajaba hace muy poquito, que es el Museo Casa de Ricardo Rojas. Es un museo en Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, donde a partir de un proyecto que se llama Voces de la Casa, hicimos varias acciones, y yo quería compartir dos. Y es un proyecto donde se repiensa el discurso museográfico del museo, se empieza a pensar, digamos, en el patrimonio y en la arquitectura del museo, y qué mensaje transmite, y cómo podemos ampliar este mensaje o sumar nuevas voces y miradas a este relato museológico y museográfico. Una de las cosas que queríamos empezar a repensar justamente fue el logo del museo, que es el logo que ven ahí en primer plano, que tiene, como pueden ver todos, todas, un rostro indígena, particularmente un rostro inca, que aparece no solamente en el logo del museo, sino que en muchas columnas del museo, y se repite por toda la casa. Y lo que veíamos justamente es que es un rostro que se repite, que aparece, pero que, por ejemplo, todas las personas que trabajamos en el museo no tenemos ese rostro. Somos personas blancas, que están pensando desde una mirada antropológica o arqueológica sobre los objetos y los elementos que tenemos en el museo, pero no estamos contemplando dónde está ese rostro hoy, en la actualidad, qué hace, quiénes habitan, quiénes tienen este rostro. Bueno, entonces en ese sentido decidimos convocar un colectivo que se llama Identidad Marrón, es un colectivo de Argentina, de personas marrones indígenas que buscan visibilizar lo que es el racismo estructural en Latinoamérica y encontrar formas de poder resistir al racismo. No es inocente, digamos, pensar en un rostro indígena hoy, y por fuera de todo lo que se piensa también en un museo de lo que es un rostro indígena y la autenticidad, y quizás se piensa en una idea del pasado, o de lo indígena como decorativo, o de lo indígena como homenajes a la Pachamama, o que van a venir con un poncho y tocar ciertos instrumentos. Bueno, tratamos justamente de romper con todas esas ideas de autenticidad en un museo, y convocamos a este colectivo
donde decidimos hacer un challenge, un desafío antirracista para darle vida al logo del Museo Rojas, y pensar en la actualidad justamente. ¿Cómo vive este rostro hoy? ¿Qué hace? ¿Qué música escucha? ¿Cómo va por la vida? Justamente ellos lo que dicen es que en Argentina hay un 60% de la población que tiene ADN indígena, y romper con esta idea del mito de la Argentina blanca. Entonces lo que hicimos fue justamente armar una convocatoria donde las personas podían enviarnos distintas propuestas de logo, dándole vida justamente a un rostro que aparece serio, bueno, como sin vida, ¿no? Dentro del museo. Y lo que quisimos fue justamente pensar en un rostro que puede estar sonriendo, que puede estar cantando, que puede estar justamente con vida, y rompiendo con este estereotipo de que lo indígena está asociado también a la seriedad, al estar callado, casi como adulando, ¿no? Cuando aparecen los imaginarios de las personas indígenas en los cuadros, en las representaciones, siempre están como representados de una misma manera. Bueno, romper con todas esas ideas. Justamente pensando en el bienestar también, y en el malestar, justamente, que es un rostro que genera mucho malestar en la sociedad, porque justamente es un rostro al cual lo discriminan, al cual le pegan, al cual nada, lo violentan. Pensemos, nada, haciendo ya el caso de Fernando Báez Sosa, o sea, como un rostro puede provocar tanta violencia. Entonces, pensando en la actualidad, pensando en anclarlo a la actualidad, también nos parecía relevante, bueno, esta convocatoria. No me quiero ir mucho, pero quería pensar también otro ejemplo de este mismo proyecto. Y en este caso también, dentro de las columnas del museo, de lo arquitectónico, no solamente había rostros indígenas, sino que también se hace referencia a la Pachamama. O sea, por eso podemos ver calabazas, choclos, bueno, maíz, todos los elementos que hacen referencia a la Pachamama en las columnas del museo. Y ahí también aparece como algo decorativo, ¿no? Y como algo también muerto, rígido. Y lo que quisimos fue justamente decir, bueno, ¿qué problemáticas o qué temáticas están hoy abarcando todo el tema de lo que es la Pachamama, la tierra? Y en ese sentido nos pareció importante convocar a la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es un grupo que activa por la agroecología en nuestro país, en nuestro territorio, y también por el acceso a la tierra, porque en Argentina tenemos mucho latifundio, muy pocas personas son dueñas de campos gigantes, enormes, extensos, que generalmente también están destinados a la producción de soja. Entonces tenemos monocultivo en nuestro país. Y la UTT justamente lucha por la agroecología, que sería una manera de producir respetando la biodiversidad, no usando agrotóxicos, y también respetando las formas de trabajo de las personas. Porque a veces se habla mucho de agroecología y se dice, bueno, no se usan químicos. Pero también la agroecología es respetar el derecho al buen vivir de las personas, respetar que tengan jornadas laborales dignas, que cobren sueldos dignos, y que sean dueños de sus propias tierras, que puedan decidir qué poder cultivar. Entonces, además de querer armar una huerta y poder generar un vínculo entre lo que es campo y lo que es ciudad, y como en una ciudad también donde hay muy pocos espacios verdes se puede producir alimento, también queríamos traer
estas temáticas que son el acceso a la tierra, el derecho de los campesinos y de las campesinas, y la recuperación de saberes, pensando justamente en que en los museos qué lugar se le da a otro tipo de saberes que no son académicos, que no son universitarios, y por qué muchas veces se jerarquizan esos tipos de saberes y siempre es como que, bueno, la voz del académico vale más que la voz de un campesino. Entonces quisimos justamente jerarquizar y en este caso fueron ellos los que nos enseñaron a construir una huerta, los que nos enseñaron a armar un espacio, a ser más comunitarios, a ser más solidarios, a poder tejer vínculos y redes para que la huerta siga existiendo. Y eso también nos abrió muchas puertas, por ejemplo, con una asamblea popular, donde después hicimos un vínculo donde todo lo que íbamos cosechando de la huerta lo cocinábamos junto a una asamblea, y luego de esa asamblea también nos daban deseos y sueños, que era de cómo estaba construida la huerta. No me quiero extender mucho más, pero quería mostrar estos dos ejemplos y nada, pensar en cómo cobran relevancia ciertas temáticas y cómo se va transformando el museo a partir de lo que pasa. No es que el museo transforma las vidas de las personas, como solemos decir, sino que muchas veces las personas tienen que transformar al museo también. Eso. Ahí me sumo yo, me encantan esos proyectos que tiene Joel, son hermosos. Bueno, en mi caso, digamos, yo traigo dos ejemplos que, por un lado, retoman algo que Joy también introdujo antes, que tiene que ver con la sostenibilidad en algún punto, digamos, y el espacio de la vida en común también implica pensar, por un lado, en las participaciones, y la palabra participación es un paraguas muy grande, que puede tener muchas formas. Por otra parte, cómo aparece la producción de saberes o los modos de haceres colectivos cuando entran en juego como agentes y actores sociales que naturalmente no se vinculan, o por lo menos no se vinculan para aquellos que participan, digamos, como de un nuevo trabajo en red. Y bueno, en algún punto, digamos, yo traje por un lado un ejemplo de un proyecto, de una línea de trabajo que vengo desarrollando desde hace muchos años, desde el 2003, que se fue metamorfoseando con los años, y que tiene que ver un poco con las relaciones entre la cultura y las vejeces, y especialmente en los museos también, como entornos vinculados no solamente a su participación, sino también a los espacios de derechos, a pensar de alguna manera cuáles son las construcciones culturales que también como instituciones reproducimos, y las personas mayores concretamente, y la vejez como construcción, y el envejecimiento como proceso colectivo, social, humano, individual y también colectivo, aparecen de manera muy velada, aparecen con muchos rastros de prejuicios. La idea de salud y de bienestar está cargada de un montón de sentidos en algún punto, y bueno, una de las preguntas que de alguna manera se fue armando en ese tránsito de empezar a armar recorridos de actividades en Malva, de empezar a trabajar en proyectos que empezaran a abordar metodologías más de programas un poco más profundos, de trabajo y de generación de vínculos con grupos de personas mayores en algunos museos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, como Verazategui. Bueno, ahí está acá Leo Casado, mi colega, con el que hicimos este proyecto hace mucho tiempo, en el 2015, y después la conformación de redes de trabajo y de modelos de práctica de trabajo que empiezan a poner en discusión a museos, a personas mayores, a instituciones vinculadas a la salud como hospitales, a espacios donde las personas mayores habitan, transitan, centros de día, universidades y el Estado, ¿no? Que como esto que yo decía antes, para mí de bienestar también tiene que ver con cómo aparece, cómo se pone en juego a la persona como sujeto político y qué tiene que ver la cultura con todo esto, ¿no? Entonces, parte de las preguntas que yo me hacía en muchos de estos proyectos, que tienen un arco temporal muy amplio, que van desde 2003
hasta hace muy poquito tiempo, con Mayores en Acción, que es una iniciativa federal que yo armé en el año 2015 y que hoy sigue funcionando. Yo ya no estoy involucrada. Es una iniciativa multisectorial que pone en diálogo a estos actores sociales para producir conocimiento en torno a los vínculos, a nuestras construcciones en torno a las personas mayores, a las vejeces, a promover espacios de participación, a generar campañas de sensibilización también, y a repensar, bueno, qué lugar puede tener la cultura al momento de replicar, reproducir muchas ideas en torno a las personas mayores. Yo dije esto de las personas mayores, la vejez y las vejeces, y el envejecimiento, porque son cosas muy distintas, y esos fueron aprendizajes que uno fue dando. Y la pregunta que yo me hacía era esto, digamos, ¿qué tiene que ver un poco con la vejez con la cultura? Digamos, ¿no? La vejez es una construcción social, es una construcción abstracta, está cargada de sentidos, de prejuicios, mucho de lo que yo hoy también reponía en las otras poblaciones o comunidades con las que ya, por ejemplo, también se vinculaba. Como hay una primera pregunta que en estos proyectos de participación, acá se ven algunas fotos de experiencias muy diversas, que ponen por un lado a las personas mayores no solo como destinatarias de estos proyectos, sino como actores, activistas, como protagonistas, como decisores también, como personas con cuerpos, con deseos, con capacidad de autogestión, con deseos de participar o no participar, de definir cómo quieren participar. Y, digamos, estos proyectos a mí me hicieron pensar mucho en relación al concepto de salud. Como muchos saben, ahí estoy leyendo un comentario de José Matías que hablaba justamente de los entornos de salud. Digamos, los museos en general no son espacios naturalmente amigables para las personas mayores, no tienen espacio para sentarse, digamos, no contemplan un montón de cosas que tienen que ver con los tiempos, con la escucha, así como tampoco lo son con las niñeces, así como tampoco lo son para un montón de otros colectivos, personas, poblaciones. Y esa era una primera pregunta que yo me hacía en estos proyectos, pero después esa pregunta empezó a hacerse cada vez más abstracta, ¿no? Como qué modelos reproducimos, cómo hablamos de las vejeces en relación a memoria, a pasado, a legado, ¿no? Entonces los viejos eran siempre el pasado, siempre eran la historia, siempre eran el testimonio. Nunca hablamos con las personas mayores y sobre las vejeces como presente y menos como futuro. Como si uno cristalizara de alguna manera la conversación con esa población, porque esto es algo a desarmar de alguna manera desde las instituciones culturales y de nosotros como personas, como sujetos, que siempre el viejo es otro, digamos, ¿no? Nunca es uno, ¿no? Cuando en realidad, en estos casos, cuando hablamos de envejecimiento, y ahí yo traía esta idea de proceso, hablamos de un proceso que si todos tenemos suerte lo vamos a atravesar, ¿no? Y el envejecimiento también es un fenómeno cultural, que lejos de celebrarse, digamos, porque cada vez la población es cada vez más mayor, además de celebrarse, también requiere que respondamos desde las instituciones y empecemos a pensar. Entonces la palabra vitalidad es una palabra que empezó a ponerse muy en juego en la idea en torno a la salud, que no tiene que ver únicamente con ser activo, aunque también lo puede ser, sino tiene que ver también con cómo aparecen las pulsiones, cómo aparece el deseo, cómo aparecen las diversidades, o ese envejecimiento diferencial, digamos, cómo la vejez es un momento, o sea, es un constructo, pero cuando las personas van envejeciendo, digamos, hay tantas personas mayores como tantas vejeces, entonces hay algo de empezar a reconocer esa diversidad y de empezar a pensar lo que esto replica en nuestros espacios como proyectos y también lo que nosotros replicamos como dispositivos comunicadores, en las actividades que hacemos, en dónde ubicamos a las personas mayores, que fue como un disparador muy grande. Son proyectos de redes, son proyectos que también abordan, digamos, metodologías participativas y colaborativas que ensayan en algún punto la posibilidad de que uno puede generar como incidencia también en la mirada más, en la agenda pública, en la política. En el caso de Mayores en Acción y Plan de Red, que es un proyecto que arranqué en el 2015, el ensayo que yo quería hacer era, uno puede construir una política pública desde la experiencia de red, desde la posibilidad de que se conecte un museo, profesionales de museos, de la cultura, personas mayores, hospitales, centros de día, el Estado, y el Estado en todas sus formas, en formas de municipios, en formas de Ministerio de Desarrollo, en formas de programas o proyectos culturales de un Estado nacional, de una ciudad, etc. Y qué iban a producir esas comunidades, qué iban a aprender entre sí esas comunidades de personas que se vinculaban, cómo discutían en torno a todos estos conceptos,
qué tipo de prácticas se hacían, qué nuevo conocimiento iban a producir, y cómo iba esto a generar o a afectar, y a empezar a cambiar lentamente una mirada colectiva, ¿no? Y bueno, este proyecto no solamente introdujo en algún punto como cierta discusión en el escenario de lo público, sino que también tuvo una replicación muy grande en políticas. Digamos, hoy los museos, por lo menos en nuestro país, consideran de llevar adelante un montón de proyectos donde las personas mayores están presentes en sus escenarios, en sus agendas, no todos, algunos, pero, y no es solamente la persona mayor como un destinatario, como el abuelo, digamos, ¿no? Todas esas construcciones cargadas de prejuicios, sino la vejez también, ¿no? Como una forma, digamos, como una forma de repensar estos modelos de vida en común, y también cómo repensar esta especie de responsabilidad intergeneracional, ¿no? Acá hay algo en relación a la sostenibilidad y a la vida en común, que se ponía en juego entre distintas edades, distintas generaciones, distintos tipos de saberes que aparecían. El otro proyecto, si podemos pasar al siguiente slide, es un proyecto más reciente que hicimos el año pasado en el Centro Cultural de la Ciencia, en donde estoy trabajando en este momento, que se trató en esos casos de trabajar con juventudes, digamos, por fuera del ámbito de la escuela, por fuera de la inmediación de la escuela. Ahí dice, perdón, voy a volver a algo que dice, los abuelos muy solos y vulnerables. Sí, primero la palabra abuelos, la abuelidad es una, no todas las personas mayores son abuelos, y es cierto, hay muchas personas solas, aisladas, y eso fue además, en el contexto de la pandemia, un fenómeno muy preocupante, pero al mismo tiempo también la mirada en torno a la vulnerabilidad está cargada de muchos prejuicios, una mirada muy centrada en el otro en torno a su fragilidad, a ser un sujeto de cuidado, digamos, también, digamos, esto que yo decía, uno puede hablar de personas mayores y hablar con personas mayores en términos de futuro, en términos de lo que quieren hacer, en términos de sus deseos, en términos de sus diversidades y sus, digamos. También es cierto que cuando uno pone, y perdón, ahora vuelvo a lo del foro, en mucha discusión en torno a las vejeces, a las personas mayores, es una pregunta que siempre me incomoda y siempre me hace mucho ruido, cuando uno habla de vejeces activas, vejeces creativas, y un montón de conceptos que, como dice Joy, están traídos de un montón de otros ensayadores anglosajones. Hoy, hace una semana, en París se está cortando la calle porque acá, como en un montón de países, se está discutiendo cómo se van a extender los límites de edad para la jubilación, y uno siempre está diciendo, uy, estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de sus derechos a ser activos, a tomar parte, pero eso no significa que el Estado deje de estar presente, que dejemos de pensar las maneras en que los sostenemos, porque en algún punto la jubilación y los sistemas previsionales, la manera en la que pensamos el trabajo, está en crisis en la actualidad, y ahí está la sostenibilidad también. Y también hablan de relaciones de responsabilidad intergeneracional. Digamos, la responsabilidad general no solamente yo tengo que cuidar a la persona mayor, sino, digamos, yo estoy también como agente, digamos, como una persona de 40 y pico de años, digamos, en mi vida, en un sistema de vida colectivo, en el cual mis acciones tienen una repercusión sobre el otro, en donde yo también apuesto a sostenernos, digamos, ¿no? Quizás también es una discusión que tiene que ver con la sostenibilidad y con la bienestar. No solamente una sostenibilidad en términos del presente, sino en términos de ser buenos antecesores, ¿no? Y acá vienen los jóvenes también. Y bueno, este foro sobre cambio climático, de una iniciativa, de un proyecto que se llama Generación Joven S3, para nosotros tiene que ver con empezar a crear un dispositivo de discusión en torno a la agenda climática, que como bien saben es un tema que nos preocupa a muchos, y nos preocupa especialmente a las personas jóvenes, porque es una agenda política también. Y bueno, este foro terminó siendo un dispositivo de 3 días, un encuentro que hicimos y diseñamos con colegas que trabajamos en esta institución, como Leo, como Silvia Deloki, como Toto, con científicos y científicas del sistema científico-tecnológico de nuestro país, o sea, con el Estado, con científicos, con la gente del CONICET, con especialistas que venían de distintos ámbitos, con activistas, con agrupaciones, con jóvenes que se anotaron, y algunos vinieron por su cuenta, y otros vinieron de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, de la Patagonia también, con organizaciones
con fundaciones, digamos, y lo que hicimos durante esos 3 días fue explorar cómo se puede crear un dispositivo de discusión en torno a, digamos, a cuáles son nuestras preocupaciones sobre el cambio climático, y sobre todo algo que vuelvo al comienzo, tiene que ver con, digamos, el cambio climático o la crisis climática requiere una mirada, un análisis, un abordaje sistémico, o sea, ¿no? Requiere entender que hay un montón de saberes que se ponen en juego. Yo en este momento estoy trabajando en una institución que tiene que ver con la ciencia, y el sistema científico es un sistema con alta experticia, con mucho conocimiento experto, con mucho conocimiento académico y técnico, pero con muchos desafíos de ponerse en diálogo con la ciudadanía, con muchos desafíos de pensar otras formas de saberes, hacerse preguntas acerca de sus propias maneras de producir conocimiento, con activistas que quizá algunos son científicos también, algunos son especialistas, por supuesto, pero que quizá no dialogan necesariamente con el Estado. Y bueno, este foro fue una buena excusa para ponernos a conversar y a discutir, y cuando digo ponernos a conversar, digo gente de ITEC y de IPF hablando sobre litio, junto con Ahora Qué y Jóvenes por el Clima, y jóvenes, y, digamos, y eran eso, había incomodidad, había temas complejos, que tenían que ver con abordar desde la antropología, desde las ciencias, desde la física, desde la política, desde los decisores. En este dispositivo también tuvimos la participación de decisores políticos que entraron en diálogo, ministros de salud, ministros de ciencia, personas que toman decisiones en el ámbito del Estado y en las políticas públicas, para escuchar a estos jóvenes que produjeron conocimientos, circularon saberes, y que en el caso de este foro en concreto terminaron creando un manifiesto que un poco traduce algo de esas discusiones, de esas preocupaciones, y que aún hoy, después de varios meses, tiene sus coletazos. Nosotros seguimos trabajando con un grupo de jóvenes que participaron de este foro, que están ahora como promotores, que movilizan un montón de estas discusiones con nuestra ciudadanía y con nuestros públicos, y que están construyendo y diseñando nuevos espacios y un nuevo foro. Y acá, bueno, me faltó mencionar iconoclasistas, artistas, digamos, a otras personas que formaron parte como de esta experiencia. El icono, el QR que ven ahí es el manifiesto, si alguno tiene acceso a la pantalla se lo puede bajar, después se lo pasamos. Me voy a ir callando para dejarle espacio a Pauli a que cuente un poco sus proyectos, pero bueno, mi reflexión en torno a la sostenibilidad y al buen vivir también tiene que ver con repensar cómo aparece este ejercicio de lo político, cómo se exploran nuevas formas de producir en conjunto, de circular conocimiento, de participación, a partir de experiencias que requieren como ensayar muchas metodologías, digamos, ¿no? Y probar, y que haya cosas que fallen, digamos, y que sean incómodas, y que sean imperfectas, y que sean procesos que están formándose todo el tiempo. Me dejo lugar a Pauli, que sé que tiene también mucho para compartir. Bueno, buenísimo, la verdad, chicas, van a quedar, creo, un montón de temas y un montón de preguntas. Yo voy a tratar de resumir lo más posible, pero sí de plantear algunas cuestiones que tienen que ver también con reflexiones que creo que son adecuadas, que por supuesto que cuando las trabajo, como hablábamos en la diplomatura de educación en museos, lo hago con otra profundidad, con otro tipo de orden, etcétera, pero acá voy a tomar como un pequeño salpicado, digamos, para generar algunas preguntas y para ver, como decíamos, algunos ejemplos, algunas metodologías que en mi caso van a estar vinculadas a lo que tiene que ver con, no digamos museos de arte, pero sí que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con lo curatorial, que es un campo muy particular. En primer lugar, por lo que estamos viendo en esta primera imagen, que la quería poner para reflexionar con qué nos encontramos hoy en la actualidad todavía, que tiene que ver con aquello de donde partimos. Un museo que, como podemos verlo en esta fotografía, se muestra como un espacio cerrado, como el arte que se puede, que es un objeto, que es un original, que se puede contemplar en un lugar con una luz controlada, donde nuestro cuerpo juega cierto tipo de rol que es bastante inactivo, si se quiere, donde hay una primacía de lo visual, y donde decíamos, hay un discurso que ya está construido, y donde la integración que nosotros podríamos tener
es ser sujetos que podemos de alguna manera ir tomando o ser integrados en esa narrativa que el museo ya tiene planteada. Y que hasta hace no tanto tiempo, por supuesto, se construía desde autoridades que prácticamente eran abstractas, como lo sabemos y lo han trabajado muchísimos autores, como podría ser la historia con mayúsculas, el arte con mayúsculas, etcétera, como si ese discurso fuese absolutamente indiscutible. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Y por qué me interesa hablar del campo artístico? Porque justamente hoy en día tenemos una gran conjugación entre lo que tiene que ver con las propuestas educativas, las propuestas curatoriales, las propuestas artísticas, los cambios que se están dando muchas veces en estas relaciones que establecen los museos. Acá estamos viendo la imagen de una exhibición de Quequena Corbalán que se titula Para Todes Tode, Plan de Lucha, que es la primera exhibición que hizo ella, curada por Quequena Corbalán, que ella tiene un libro que se llama Curaduría Afectiva, y que justamente va a hablar de cómo la construcción de estas exhibiciones tiene que ver con recorrer el territorio, conocer las relaciones, conocer a las personas, y a partir de ese lugar poder seleccionar a los artistas, digamos que ya de por sí se está utilizando el lenguaje inclusivo, hay múltiples capas de sentido, hay múltiples formas de manifestación, algunas más visibles y otras, como les decía, quizás que debemos profundizar un poco más para conocer cómo se construyó una exhibición como esta, que es totalmente diversa a las narrativas que veíamos anteriormente. Y decíamos que eso se construye a partir de las redes, a partir del afecto, y a partir de un cambio, digamos, de concepción de qué es lo que es o podría ser el arte. Entonces, ¿qué decía yo? Que el campo artístico de por sí es un campo que se ha cuestionado muchísimo a sí mismo. Siempre se ha cuestionado cuál era la definición del arte, cuál era la definición de la obra, cuál era la definición del artista, y eso sucede particularmente en el momento contemporáneo. Pero ahí encontramos, digamos, estas coincidencias y sobre todo estas rupturas y la contemplación de estas temáticas que son urgentes y que son importantes para nuestro presente. Por ejemplo, estas preguntas que se hacen tantas autoras, como ¿cómo se escribió la historia del arte? No puedo citar, por ejemplo, en Argentina el caso de Andrea Giunta, que dice, bueno, tampoco vamos a arreglar cómo se escribió la historia del arte, agregando en un libro tradicional de arte argentino, por poner un ejemplo, algunos capítulos donde mostramos la obra de mujeres. Porque esa misma construcción ya no contempla esa otra temporalidad, esa otra narrativa, esa otra forma de producción y de oportunidades que las mujeres han tenido a lo largo de la historia. Entonces, Para Todes Tode es un ejemplo de cómo se puede, de alguna manera, romper con esos moldes que, digamos, de alguna manera hemos heredado, y que creo que en muchos casos somos conscientes, digamos, de las rupturas que queremos hacer. A veces podemos hacerlas, a veces no, y otras veces terminan, digamos, resultándonos, si se quiere, invisibles. Pasamos a la siguiente, Joy, así voy mostrando como breves ejemplos. Acá vemos también una obra que la verdad a mí me parece muy interesante. Quiero aclarar una cosa para que vayamos tejiendo cuestiones entre las tres presentaciones, que es esta idea de que siempre todo lo que estamos mostrando son proyectos. Son proyectos muy complejos, son proyectos hechos comunitariamente, participativamente, y que llevan, como decíamos, tiempo, esfuerzo. No es una actividad, no son actividades. Esto no quiere decir que no se puedan hacer actividades dentro de estos proyectos, o que no puedan surgir proyectos de actividades puntuales. Pero hay una forma de construir que es muchísimo más compleja y que lleva muchísimo más tiempo que esto que decíamos, bueno, vamos a hacer una visita para un público mayor, ¿no? Entonces vamos a colocar unas sillas y listo. No, no es eso, evidentemente, la propuesta que está contando Flor en esta charla. Va mucho, mucho más allá de eso. Y en este caso, el proyecto de
Gonzalo Pedraza, me lo suelo confundir con Máximo Pedraza, se llama Colección Vecinal. Les voy a contar un poquito de qué se trata este proyecto, que lo hizo por primera vez dentro de la Bienal del Mercosur, en el año 2009, que tenía una curaduría educativa de Marina De Caro, que hizo muchos proyectos especiales con artistas, y cuando a Máximo Pedraza le dan este espacio, en vez de colgar su obra o obras reconocidas, lo que hace es salir a caminar el barrio, con esto que hablábamos de los proyectos situados, que es otra palabra que hoy en día se escucha mucho, pero que de acuerdo a cómo lo llevemos adelante, eso va a ser consecuente o no va a ser consecuente, digamos, con todo el contenido que podríamos darle. Entonces invita a los vecinos a que le presten aquello que tengan en su casa, que consideren arte. Entonces fíjense que acá ya estamos poniendo en cuestión, ¿qué es el arte? ¿Quién puede decir lo que el arte es? Y este artista, que funciona también como un curador, lo que está haciendo es más que nada es ser como un catalizador para dar espacio a que otras y otros puedan expresar lo que están pensando. Por supuesto que lo que se termina exhibiendo puede distar mucho de lo que una concepción tradicional de arte, digamos, nos podría proponer, pero sí pone en juego no solamente estos conceptos, estas relaciones, el acercarnos, el golpear la puerta, sino transformar a partir de esta participación de los vecinos ese espacio de exhibición en un espacio de encuentro. Porque por supuesto que cada persona que había llevado algo, ya sea en la inauguración o ya sea en otro momento, quiere mostrar eso que está exhibido y compartir con otros por qué fue el objeto que eligió. Entonces acá también lo que tenemos es como una discusión acerca de lo que es el patrimonio personal, el patrimonio de todos, qué es lo que tiene valor y por qué, y para qué cómo ponerse en juego para generar relaciones. Si quieren pasamos a la siguiente, Joy. Este es un proyecto muy complejo, lo voy a contar de forma muy sencilla, porque aparte el artista tiene una página web, y tiene también, dentro del Reina Sofía hay publicaciones de Dani Selko que también voy a mostrar, pero también hablábamos de esta idea de qué es lo que valoramos, cómo recolectar historias, quién tiene el derecho a decir, y de vuelta de esta idea de un artista que de alguna manera se pone en el rol de escuchar, de alguna manera registrar los testimonios, las historias, los poemas de otras personas. Y por supuesto que los artistas lo que hacen es generar muchas veces dispositivos que tienen que ver con formas de participación, como puede ser esta mesa, donde él invita a las personas a dejar su testimonio, lo hace en un contexto particular, después del terremoto que hubo en Puebla en 2017, si no me confundo, cualquier cosa me corrigen las personas de México que están aquí, en la charla, y además caminando por pueblos muy aislados, muchas veces, pueblos en distintas zonas de Latinoamérica, y llevando, como decíamos, ese otro dispositivo que vemos al costado, que es la mochila impresora. Entonces él no solamente toma el testimonio de las personas, sino que después imprime esos testimonios y les deja a las personas esos libros, para que queden como parte de su capital cultural. Y después a su vez los transporte, por eso la obra en sí se llama Reunión, y son leídos en grupo en distintos ámbitos y en distintos ambientes. Dani Selko es además un artista muy político en el sentido de querer cambiar muchas cosas, de denunciar a través también de estos testimonios que captura, y en ese sentido pasamos a la siguiente, Joy. Quería particularmente mostrar este ejemplo porque, por ejemplo, Boris Durois, que habla de que el arte contemporáneo tiene hoy en día muchas veces una búsqueda más transformativa que representativa.
Mientras que muchas veces el arte nos mostró a ciertos personajes, ciertas problemáticas, etcétera, hoy en día también va a existir esta búsqueda de ver cómo se transforman esas narrativas y ciertas situaciones muy concretas, de lo cual hay muchísimos ejemplos. En este caso vemos una de estas publicaciones, que se llaman Reunión, y en este caso se llama Lengua o Muerte, porque trata del testimonio de los familiares, en este caso de un inmigrante de Bangladesh que durante la pandemia, viviendo justamente en España, durante 6 días llama a los servicios de salud, a los servicios médicos de urgencias, de emergencias, para que puedan asistirlo porque estaba muy enfermo a partir de haberse contagiado COVID. Esa persona termina falleciendo porque, como no hablaba español, nadie fue a asistirlo, a pesar de todos los llamados de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar en esta cadena, digamos, de acciones? Por una parte, la acción del artista, que recolecta y visibiliza, y le da espacio, le da voz, le da lugar a ese testimonio. El rol del museo, que dentro de todo lo que tiene que ver con su proyecto, donde tuvo un rol central también Ana Longoni, este proyecto del Reina Sofía llamado Museo Situado, que tiene un montón de propuestas vinculadas con la comunidad, con un carácter también muy político, en el sentido amplio de la palabra, de transformación también. No solamente va, como decíamos, a visibilizar qué es lo que sucede, sino que gracias a esa visibilización se logra que haya 50 voluntarios que hablan distintos idiomas, se alían con un colectivo que a su vez crece, para que puedan atender a las personas inmigrantes que viviendo en España no podían comunicarse en el idioma que el servicio de emergencia respondía. Entonces, bueno, creo que hay muchas capas de sentido, digamos, en esta obra, pero quiero de alguna manera dar cuenta de cómo estas acciones de los artistas, pero también de los museos, pueden generar ciertas transformaciones en la vida concreta de las personas. Pasamos a la siguiente, Joy. Y para cerrar, y un poquito unirlo con lo que estaba contando Flor, muy brevemente, también es un proyecto que no solo es muy conocido, digamos, el de Ana Gallardo, dentro de lo que es el ambiente artístico, no tienen por qué conocerlo, por supuesto, todos, que se llama Escuela de Envejecer. Y me interesaban mucho estas palabras que ella pone, porque tienen mucho que ver con lo que decía Flor. Esta propuesta, por supuesto, tiene que ver con valorar los saberes de las personas mayores, ponerlos a circular en la sociedad, que podamos pensar en el envejecimiento y también darles otro lugar, por supuesto. Pero fíjense cómo arranca este testimonio cuando dice, reflexiono sobre la violencia, dice Ana Gallardo, y continúa. Actualmente sobre la violencia de envejecer, la violencia de la sociedad en la cercanía de la muerte. Propongo una reflexión revisando el territorio de los viejos en la vida contemporánea. Una vez retirados, ¿qué roles deben cumplir dentro de un sistema social que compone la contradicción de generar personas mayores cada vez más jóvenes y al mismo tiempo cada vez más segregadas? ¿Tiene sentido que este mundo contemporáneo nos mire? Bueno, por supuesto que su respuesta es positiva, pero es interesante pensar así con cada colectivo, con cada problemática, cuáles son esos sentidos y cómo son esas formas en las que podemos vincularnos para enriquecer, digamos, el rol que puede tener el museo. Así que bueno, con esto termino y le doy la palabra, estimo que a Sil, que iba a hacer un redondeo o un cierre, o iba a compartir algunas preguntas. Gracias. Bueno, muy, muy interesante todo lo que he escuchado. Como decimos, más preguntas que respuestas, aunque hay muchas respuestas. También quiero valorar las palabras de muchos compañeros y compañeras en los chats,
No ha habido muchas preguntas, sino más vale comentarios, valoraciones o contar experiencias propias que han transitado, compartirlas con ustedes. Quizás ya algunas estado leyendo, allí hay una de Paola Araiza, que bueno, es la corresponsal del SECA México, que comparte una experiencia que transitó, especialmente la comparte con Florencia, porque está muy relacionada, íntimamente ligada con lo que has contado. Y después había una pregunta que se la compartía a Joana, la voy a leer, pero bueno, quizás puedan sumar todas, a ver. Bueno, no la voy a buscar más arriba, la había compartido con ella para no ponerla a todos, pero bueno, la vamos a leer. Voy a leer algunas apreciaciones también de algunos compañeros para que no... es una pregunta de un compañero, a ver, no tiene el nombre, por eso no puedo nombrarlo. Tiene un número de teléfono, creo. Sí, directamente. Desde México. ¿Creen ustedes que las instituciones patrimoniales pueden contribuir mediante sus programas a construir una nueva ética, hombre, sociedad, naturaleza, por ejemplo, ponderando el buen vivir, lo que en México conocemos como comunalidad, entre comillas, a favor también de una convivencia social justa y justicia climática? Bueno, hay un poco de cada cosa, un poquito de cada una. Un poquito de cada una. No sé quién es la persona que lo preguntó, no tiene el nombre, no le podemos decir ni Pedro, ni Juan, ni Juana, no sé. Pero bueno, tiene un número de teléfono, nada más. Yo creo que para poder construir estos binomios, trinomios que plantea, primero que nada la institución tiene que desaprender muchas cosas, porque las instituciones todavía no... A veces me cuesta hablar desde la institución, o sea, me siento parte de la institución, después no sé, entonces es como medio una mezcla, pero desde las instituciones nos cuesta mucho ceder el poder y perder el protagonismo. Y para construir con otro, con otra, con otro, siempre tenemos que ceder el poder y dejar de ser protagonista como institución. Entonces, digo, si el proyecto sale de la institución, ¿de qué manera nos corremos un poco del lugar también, ¿no? Porque si no estamos siempre la institución como abarcando todo y de repente las personas y los proyectos y la comunidad queda por abajo. Entonces, no es que tenga una respuesta, lo único que puedo decir es que tenemos que desaprender muchas lógicas y que tenemos que aprender a ceder el poder. Ahí estoy leyendo, perdón, estaba leyendo otros comentarios. No sé, la verdad es que yo por un lado creo que, primero como yo sospecho un poco de los grandes, la palabra épica me preocupa un poco porque tiene un componente muy moderno y es como que habla, entiendo igual lo de buen vivir, por supuesto, creo que por un lado hay que desarmar como, digamos, hay algo que está en crisis que son como esos grandes conceptos, incluso bien común, digamos, ciudadanía, digamos, son conceptos muy modernos, muy universalistas, que por supuesto reflejan un montón de ideas y un montón de lecturas tan amplios, tan abstractos, que también corren el riesgo de agregarle como de poder bajarlos, ¿no? de poder discutirlos, incluso también, porque ¿quién va a discutir que queremos hablar de derechos, de ciudadanía, de bien común, digamos, ¿no?
Y creo que aparecía una pregunta en un comentario, mientras la estaba escuchando yo, y que hablaba algo de la gestión, si no me equivoco, que me gustó, de Ecuador, Francisco me parece, que hablaba de... No, perdón, Francisco no. Hablaba de la gestión y las dificultades de la gestión, ¿no? Las dinámicas tradicionales, Andrés, me parece, la burocracia. Yo, digamos, particularmente creo que la indigestión es parte de la forma en la que uno opera en las instituciones. O sea, yo me estoy conciliando con la idea de que ese malestar no es algo que vamos a lograr desarmar, que incluso sentir ese malestar es un síntoma bastante saludable de reconocer injusticias, mecanismos de poder, lógicas autoritarias, jerárquicas, digamos, digo, para nosotros como trabajadores en las instituciones, ¿no? Cuando dejamos de estar incómodos o de sentir ese malestar, o de que nos pese, ahí me preocupa más, porque entonces hay algo que se naturaliza en las lógicas de las instituciones, porque uno se vuelve, digamos, que se entumece, digamos, ¿no? Ante eso, Preciado habla justamente de esa incomodidad, y esa es la misma razón por la que cuando uno logra hacer un proyecto en donde altera el orden de las cosas, cambia ciertas condiciones de la producción de sentido, de las lógicas, de la manera en la que se producen cosas en el marco de las instituciones, hay una sensación de sentido de justicia, ¿no? Porque si lo podemos cambiar en una institución, que es la cristalización más pura de cómo acordamos vivir juntos y lo que representa para lo que representó, no necesariamente representa para muchos algo, entonces es una buena señal de esa transformación, o cierta transformación, o cierta cosa de ahí. Entonces, justo el año pasado, digamos, en el Kirchner armamos un encuentro sobre educación y espacios culturales y hablamos mucho de la indigestión como un componente, digamos, como parte de nuestra lógica de trabajo en las instituciones, y porque además siempre estamos boyando en eso, estamos boyando en estar incómodos. Bueno, para mí estar incómodos es una señal de mucha salud, como gestora y como educadora también. No sé No, si, yo por bueno, mi parte la pregunta que está comparto. acá de Andrés tenía que ver si con la burocracia, ¿no? Que ancla a los museos públicos en sus dinámicas tradicionales. Sí, bueno, creo que en algún punto siempre estamos siendo rehenes de algo por lo que vivimos gritando. Bueno, esa es una pregunta de Andrés Mieres. No sé Sí, si... es un poco lo que Flor estaba comentando Sí, recién. sí, Yo sí. comparto perfectamente lo que dijeron las chicas y me interesa Buenísimo. mucho esto que destacaban tanto yo como Flor, esta cuestión como de cierta incomodidad, de correrse del lugar, porque muchas veces también uno abre puertas, pero después quiere que los demás participen de la manera que uno está esperando que participen y que digan lo que uno quiere escuchar, etc. Y es verdad que correrse del lugar es muy difícil, es un ejercicio, como decíamos, esta idea de proyecto, de procesos donde uno también tiene mucho que aprender. Yo creo que en ese sentido, como un poco la humildad, un poco la sospecha también de esto, de mirarse uno mismo desde, si se puede, un poco desde afuera. Y esto de sentirse incómodo, que me parece súper importante, porque bueno, a veces también uno se enamora de sus propios proyectos, ¿no? Le parece que lo que está haciendo es genial, es lo más importante, es etcétera, y bueno, yo me parece que está bueno siempre tratar de no estar en esa posición, sino como de estar en una posición de un reflejo o de una mirada crítica sobre lo que hace. Pensar que también en la actualidad creo que los proyectos envejecen muy rápido, con estas dinámicas de cambio social, con todo lo que ha pasado con los feminismos, con muchísimas cosas. Hay propuestas que eran muy innovadoras hace 7 años o 10 años y hoy en día parecen propuestas
envejecidas, por decirlo de alguna manera, o que ya están como fuera de contexto, pero que han sido fundamentales para llegar al lugar que tenemos hoy. Entonces, bueno, digo que también esos aportes siempre son, digamos, saludables, pero que también hay una dinámica muy cambiante en la actualidad. Sí, por ahí tendemos a romantizar algunas cosas que de hecho, quienes estamos dentro de las instituciones museos sabemos que de hecho no sucede eso, pero bueno, nos queremos creer el cuento de hada y no es real, pero bueno, forma parte de una misma dinámica, ¿no? que vivimos. Bueno, pero lo También bueno nos es gusta la saberlo, poesía, ¿no? Lo y bueno es bueno, salir de ese cuento le ponemos ese condimento y creemos que existe la magia, y bueno, y jugamos con eso. Pero también es cierto que las problemáticas sociales son mucho más fuertes, y que forman parte de nuestras realidades, y que no es nada de romántico, no tiene nada, digamos. Entonces, bueno, No, yo ahora escucho, igual, leo igual acá de las está, políticas públicas y bueno, sí, no. estaba viendo eso. No, Igual hay algo sí en relación a lo que vos decís que para mí no es menor, digamos, también entender desde dónde uno opera, digamos, siempre, digamos, para mí en la negociación de sentidos, digamos, también se juega, digamos, la ciudadanía, digamos, no, si hay, digamos, en lo subjetivo, digamos, hay algo que para mí es muy importante, que es, digamos, la cultura no es el espacio donde uno produce cosas, es el lugar donde nos producimos como sujetos también. Entonces, que trabajemos en el orden de lo poético, que trabajemos en el orden de la magia, que trabajemos en el orden de los recursos, digamos, la gestión no está escindida de lo poético, no está escindida de esas contradicciones. Creo que es una decisión de lo estético, ¿no? La estética también es la que construye la subjetividad, recuperando justamente todo lo que también Paul trajo en los ejemplos de artistas y proyectos vinculados al mundo del arte. No es menor, digamos, porque es ahí donde se da como esa batalla, digamos, ¿no? O donde se da esa construcción, ¿no? Entender dónde uno opera, dónde puede uno trabajar. A veces te toca estar en un rol, a veces te toca estar en otro. Digamos, a mí me da, digamos, Joy, que siempre quiere, que siempre me está detonando la institución, y a mí también me encanta detonar la institución, pero uno elige desde dónde, desde adentro, desde afuera, con otros. Estamos todos jugando a lo mismo, ¿no? O sea, jugando a lo mismo, porque toda esa incomodidad, todas esas contradicciones, todas esas tensiones que hoy recuperamos muchos en los comentarios, son partes del ejercicio, digamos, ahí es donde se pone en juego el ejercicio de lo público, el ejercicio del sentido, el ejercicio de lo subjetivo. Aparece todo eso porque algo está pasando, digamos, ¿no? Así que está buenísimo, digamos, que lo rescaten todos muchos como un objeto de frustración, porque obvio, todos estamos en instituciones que son por suerte imperfectas, por suerte porosas, por suerte perfectibles, digamos, también, que no sabemos si son los modelos que más reflejan las maneras en las que queremos estar juntos, ¿no? Pero que nos permiten pensar sobre eso, que nos permiten explorar otras formas de convivencia, otras maneras de hacer, otras maneras de pronunciarnos, otras formas de elegir no estar, otras formas de elegir posicionarnos, ¿no? Y por eso creo que, no sé, a mí me pasa que me interesa este ámbito. Quizá esto también se pone en juego en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la educación, digamos, ¿no? Donde aparece mucho este orden de lo simbólico y de lo subjetivo. y sí, si no, no estaríamos acá hablando, y no estaríamos, no sé, en mi caso, no sé, 30 y pico de años, enamoramiento no es, indudablemente, ¿no? En términos metafóricos, con más y menos, con las críticas que bien valen, y a mí me interesa siempre escuchar, porque a veces hay cosas que uno en la vorágine de los años y el tiempo no alcanza a ver, o dejó de ver. Entonces, bueno, siempre escuchar a otros colegas, otras compañeras, compañeros, reflexionar
porque permite detenerse, ¿no? Y mirar la institución, mirar los proyectos, mirar hacia afuera, mirar las comunidades, ¿no? Porque a veces uno no se detiene tan seguido, ¿no? Así que, bueno, creo que hemos hablado muchísimo, el tiempo se ha pasado, se ha excedido. Yo quiero agradecerles, compañeras de equipo de la diplomatura, que hoy hemos estado aquí reflexionando, pensando, aprovechar también a los que están aquí presentes, invitarlos también a sumarse, a ser parte de la diplomatura, quienes tengan interés, ganas. Bueno, aquí hay una parte del equipo docente, hoy ustedes han podido escucharlas, reflexionando, pensando. Bueno, estos son algunos de los temas que se van dando a lo largo del recorrido de la diplomatura. Empezamos las clases el 2 de mayo, ahí les comparto, les pongo el mail para quien quiera consultar, se los dejo. Cualquier consulta, se están inscribiendo todavía, lo pueden hacer, escriben, se les pasa la web, consultan los módulos, las unidades, verán, estos son algunos de los temas que tan interesados ustedes tuvieron hoy. Y otro paso, ¿no? ¿Cómo? Hay otra charla. Sí, ahora también quería contarles que los que están aquí, que el próximo sábado, a ver si puedo compartir la pantalla con el próximo sábado, va a haber una segunda charla con otra parte del equipo docente, museos, lugares en y para la democracia, un recorrido de 40 años ininterrumpidos sobre las prácticas democráticas en los museos. Esto también tiene un poco alusión a lo que en Argentina este año se cumplen 40 años de democracia. Entonces, bueno, este es un trabajo que también van a llevar adelante 3 de las profesoras, la licenciada Alicia Martín, la licenciada Mabel Albondanza y la doctora Alejandra Panoso. Así que el próximo sábado a las 11 de la mañana también vamos a estar aquí por el mismo canal. Ya también vamos a publicar, vamos a pasar también el enlace para que se inscriban, todos los que tengan interés, y todos los que se han anotado van a recibir de nuevo la invitación. Así que los esperamos para este segundo encuentro, antes del inicio de las clases, para que conozcan a las profesoras, conozcan a todo el equipo y conozcan de los temas que hablamos, y también para poder debatir, conversar, ¿no? Y que ustedes nos vayan compartiendo aquí, como pusieron muchas de los comentarios que, bueno, hemos ido poniendo. Bueno, sí, agradecemos. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias, sí, si alguien, sí, Flora, ahí pusiste tu mail, perfecto. Bueno, si alguien más quiere el correo de alguna de las profesoras para compartir temas, porque esto se trata también, esto es una red justamente de generar redes, como hacemos siempre en todos los espacios que estamos. De hecho, no sé, creo que todos estamos en unos WhatsApp, tenemos montones de colegas de toda la región, para compartirnos temas, pasarnos material, ¿no? Así funciona. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas por habernos encontrado hoy aquí, y especialmente compañeras, colegas, como siempre. Iba a ser 1 hora, pero se nos fue largo. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a los dos compañeros de la universidad que también estuvieron aquí, sí. Pablo y Emilio. Sí. Muchas gracias a los dos por todo el apoyo que nos ofrecieron también en esta tarde.